Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast 8020. Hoy estamos como siempre con nuestro amigo Marc Castells. ¿Qué tal, Marc? Pues muy bien, con muchas ganas de empezar con la charla con este invitado, que yo creo que podremos entender muy bien no solo trayectoria, sino también decisiones que marcan esta trayectoria. Efectivamente, porque hoy estamos con el CEO de la quinta firma más importante a nivel nacional de España, más de 1.200 profesionales, más de 200 socios, una firma que no solo actúa en España, sino que actúa también a nivel internacional. Hoy estamos con Alejandro Touriño de Écija. ¿Qué tal, Alejandro? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias por estar aquí. Creo que nos parece súper interesante ver no solo tu trayectoria, sino que nos expliques un poco qué es Écija y la evolución que ha tenido en los últimos años, ¿no? Lo que estáis haciendo ahora, cómo veis el futuro, cómo veis la situación actual. Pero antes de entrar al barro y de entrar en detalle, siempre empezamos con una pregunta y es quién es, un poco más personal, ¿no? Y es en este sentido, te la hago, es ¿quién es Alejandro? Pues al final, pues abogado, padre de 2 hijos, felizmente casado, y alguien yo creo que bastante normal y que combina su vida profesional con su vida personal de la mejor manera posible. Explícame un poco, actualmente eres CEO de Écija. Antes de entrar en tu posición y en tu rol dentro de la compañía, es para que la gente entienda, ¿cómo definirías hoy Écija? ¿Qué es hoy Écija? Bueno, es una de las firmas más grandes en volumen de facturación del panorama nacional, con 2 focos yo creo que muy identificados, muy marcados. Uno, somos el despacho con mayor presencia en América Latina, tenemos presencia en 18 jurisdicciones, 16 de las cuales están en LATAM, y luego un segundo componente que yo creo que ha dado mucha visibilidad y diferencial en el mercado, que es una predominancia enorme del ámbito de la tecnología. Hemos yo creo que concebido la tecnología como un elemento transversal a todos los sectores económicos y hemos sido capaces de entrar en la mayor parte de las compañías del IBEX y de las grandes corporaciones y ayudándoles en ese proceso de transformación digital que tiene impacto en todas las áreas de práctica del derecho. Y luego entraremos en más profundidad en todo esto. Explícame un poco, porque tú fuiste nombrado CEO, o empezaste a ejercer ese rol de más de dirección con 38, 39 años. Es así, ¿no? Sí, al final mi trayectoria dentro de la firma yo creo que responde a una evolución relativamente natural de alguien que tiene vocación de management, pero yo entré como abogado junior, haciendo litigación, muy respaldado y muy apoyado por compañeros y socios, y yo creo que también se dio la circunstancia o el ecosistema para que pudiese ir asumiendo alguna responsabilidad en materia de gestión de equipos, gestión de comunicación, gestión de tecnología, gestión financiera, y poco a poco yo creo que he acabado posicionado como CEO de la compañía, rodeado de un equipo absolutamente espectacular y con un entendimiento del ejercicio y de la práctica profesional de absoluto respeto a las capacidades profesionales de cada uno. Una última pregunta y te dejo. No, por favor. Digo, ¿cómo llegaste a esa posición? O sea, has dicho que eres abogado y ejercías como tal, ¿no? Explícanos un poco brevemente cuál fue esa trayectoria tuya como profesional. Pues yo creo que los despachos de abogados con el tiempo se han ido profesionalizando y dotando a las funciones relevantes de la compañía de perfiles profesionales. Es decir, históricamente yo creo que venimos de abogacía muy tradicional, donde los propios abogados se encargaban de la gestión de todas las tareas, y yo creo que en los últimos años, 10, 15 años, yo creo que las grandes firmas, y también diría en el middle market, han ido a un formato donde las posiciones específicas están ocupadas por perfiles profesionales. Es decir, las decisiones de tecnología las toman expertos en tecnología, las decisiones financieras las toman expertos en finanzas, y así en cada una de las áreas que no son puramente el delivery del trabajo a los clientes. Entonces, un poco tratando de responder la pregunta, es decir, yo empecé haciendo práctica del derecho como tal, poco a poco vas cogiendo cierto vuelo y donde tus tareas ya no están tanto en la ejecución, sino en el acompañamiento del cliente, la definición de estrategias,
estrategia, y hay un determinado momento pues donde, y estoy profundamente agradecido, donde el presidente de la compañía, Hugo Écija, pues me da un poco la posibilidad de empezar, digamos, a ayudar en algunas de esas tareas. Yo siempre he creído mucho en como decía antes, en la autonomía y la independencia de la gente. A mí me sabe muy mal que me digan lo que tengo que hacer, y trato de replicarlo con el mismo ejemplo, con lo cual cuando nosotros fichamos a alguien siempre decimos: tú vienes no para recibir instrucciones, sino para hacer las cosas de la mejor manera que tú seas capaz, pero con tu propio criterio y obviamente alineado dentro de un marco. Con lo cual yo creo que lo que yo hago tiene poco mérito, en el sentido que se trata más de ordenar que todo el mundo saque lo mejor de sí mismo, más que decirle a cada uno lo que tiene que hacer. Claro, porque de esto yo he leído en alguna entrevista que siempre dices que no te gusta recibir órdenes, entonces ¿cómo? Bueno, ni tampoco cómo ejercer esta autoridad que se entiende como de dar órdenes, ¿no? Entonces, ¿qué has aprendido con este tiempo entre la diferencia entre pues ejercer autoridad y simplemente mandar? Sí, yo creo que ha habido una evolución también en estilos de liderazgo, y yo creo que va muy vinculado a cómo es cada uno. Es decir, yo en mi entorno personal pues trato de tener pues una aproximación como muy normal, muy natural. Yo soy de orígenes humildes y así concibo yo la vida, en el respeto a todo el mundo. Y yo creo que en el ámbito del trabajo es algo muy parecido. Obviamente yo tengo una serie de responsabilidades y me toca tomar un montón de decisiones, pero trato siempre de que no sea una imposición mía o un convencimiento mío, sino que quien lidera cada una de esas áreas de práctica pues tenga esa visión. Eso sí, como digo, oye, me toca marcar estrategia, o tenemos un comité que define eso. Se presupone y esperan de mí que yo también oriente y aporte cosas. Yo he hecho una cosa yo diría que desde niño, que es viajar y observar, y hay un montón de cosas que hemos puesto en práctica dentro de la firma, que han sido casi adaptaciones de cosas que hemos ido viendo fuera, en Reino Unido, en Estados Unidos. Yo cada vez que estoy con gente, me voy a un evento o estoy en un viaje, para mí el aprendizaje es absolutamente mayúsculo. Entonces es un poco eso, es respetar a todo el mundo y también motivar a todo el mundo para que, en la medida de lo que uno es capaz, de decir: oye, yo veo que esto va por aquí, lo tengo muy claro, vamos a intentar todos alinearnos con eso, pero que cada uno haga lo que es capaz de hacer. Yo tengo una pregunta que es muy interesante, porque al final el rol de un socio director o de un CEO dentro de una organización como Écija, pues es difícil de imaginar, ¿no? Porque al final ya estáis en unas cifras y en unos volúmenes, pues que eso conlleva mucha responsabilidad. ¿Cómo dirías que eso, cómo puedes explicarnos cómo es el día a día, un día normal de Alejandro? Pues un día muy normal, es decir, al final yo lo que hago es, tengo una profesión igual que vosotros, donde pues, se presuponen de mí, como decía antes, una serie de tareas. Es decir, yo en mi día a día, y me cuesta identificar porcentajes concretos, pero atiendo a clientes, porque sigo trabajando con determinados clientes con los que estoy ¿Tratas con clientes? Trato muchísimo con clientes, y de hecho para mí es un aprendizaje enorme el ver qué es lo que necesita el cliente, cuál es la necesidad, hacia dónde va, cuáles son sus inquietudes, qué hacemos bien, qué hacemos mal. Para mí eso es básico para entender el negocio. Y luego perdona, no, o sea, tratas con cliente, pero en operaciones o en asuntos importantes también te involucras en términos jurídicos. Hay una realidad, y es que a mí me gusta mucho el trabajo jurídico, pero también hay otra, y es que cada vez tengo menos tiempo para poder hacerlo. Entonces sigo muy vinculado, como digo, a un montón de proyectos, pero no estoy como estaba hace unos años, digamos, de principio a fin, asumiendo un proyecto concreto. Sí me gusta participar en la parte más del parto, de la concepción de algo que le estamos proponiendo a un cliente, e ir, digamos, supervisando o estando en ese camino. Pero hay un montón de gente que se ha ido incorporando a la firma y otra que ya estaba, que son excelentes en el trabajo técnico, en el delivery, y donde yo absolutamente no tengo nada que aportar. Claro, porque, claro, hablando del despacho en sí, claro, tú llegas a la dirección, como has dicho hace escasos minutos, con una edad de 38 años, has dicho, que es una edad en ese momento que es un momento vital, ¿no? Que en la profesión pues se acostumbra a uno a estar consolidándose como socio o en el camino de... ¿Cómo viviste esta
este nombramiento o esta situación, porque se me hace no raro malo, sino raro muy positivo, ¿no? Que con una edad tan temprana pues tengas y puedas llegar al rol que estás desempeñando. Sí, pero es decir, Écija también es una firma que ha crecido mucho en los últimos años. Es decir, cuando yo comienzo con tareas, vamos a decir así, de management, de gestión, la firma era mucho más pequeña, con lo cual eso también a mí me ha permitido consolidar la práctica profesional como abogado con esas labores de gestión. La evolución, ¿a dónde ha llevado? Pues obviamente que hoy, como decía antes, cada vez tenga menos tiempo para poder estar en el delivery, pero sí muy cerca de los socios que están haciendo trabajo con clientes que yo gestiono y con los que estoy en el día a día. ¿Cuántos erais cuando tú empezaste a ejercer este rol? ¿Cuántos profesionales Pues erais? no me sé la cifra, pero sí tengo un dato en la cabeza. Cuando yo me incorporé al despacho seríamos aproximadamente unos 40 profesionales y a fecha de hoy pues sumamos más de 1.200. Eso es un crecimiento enorme y entiendo que habéis crecido conjuntamente, ¿no? Tú profesionalmente con el despacho, y entiendo que esto es imposible conseguirlo si no hay un trabajo en equipo importantísimo, ¿no? No creo que exista ninguna organización que crezca tan rápido donde el mérito sea individual. Yo creo que es un ejercicio colectivo de un montón de gente que se pone la misma camiseta todos los días, que cree en el proyecto, y por eso creo que es importante no vencer, sino convencer a todo el mundo de que, oye, la visión está acertada. Ha habido un crecimiento orgánico salvaje, pero también ha habido un crecimiento inorgánico enorme. Y ese crecimiento inorgánico, hemos hecho un ejercicio de alineamiento cultural enorme. No hemos elegido a las firmas o a los socios que se han incorporado con nosotros por un patrón económico o únicamente económico, sino que hay una parte cultural que es absolutamente crítica. Esto es muy interesante porque lo estuvimos hablando con Uriol, que cuando integras tantos despachos, es decir, cuando creces tan rápido, porque estamos hablando de menos de 10 años, más o menos. Claro, no solo hay diferencias estructurales o de formas de ver el negocio, sino también culturales. Absolutamente. Y además, claro, y esto me parece muy interesante en este sentido. Pues ahora entraremos a esto. Sí, porque esto merece estar un rato. Pero sí que veo que cuando hablas, ¿no? Hablas del delivery, ¿no? Hablas, o sea, yo creo que y en tu día a día hay una parte muy de negocio, ¿no? De definir un poco pues el día a día del negocio y también tener esa visión y trasladar esa visión al equipo de pues dónde queremos ir, qué vamos a hacer en los próximos meses, en los próximos años, ¿no? Y eso yo entiendo que eso forma parte de tu día a día, ¿no? Absolutamente. Es decir, más allá de, como decía antes, de estar con cliente, hay una parte, digamos, de visión, de estrategia, de alineamiento de lo que nosotros llamamos business teams, que son todos los profesionales que aportan tantísimo a la organización, pero que no están en el día a día del cliente, y eso hace que la dirección sea marcada. De resolver también problemas. Absolutamente. Es decir, cuanto más grande es el proyecto, mayor son el volumen de problemas. Pero, y enlazándolo, mi pregunta es, ¿cómo consigues tú como responsable de organización trasladar esa visión tan de negocio, ¿no? a una organización tan grande formada por profesionales, principalmente abogados, que quizás, desde mi punto de vista, carecen un poco de esa visión de negocio, ¿no? Somos un sector que no se nos inculca tanto esa parte de negocio, sino que más la parte más jurídica, ¿no? ¿Cómo consigues tú, Alejandro, trasladar esa visión de crecimiento y de futuro a una organización jurídica? Yo he de decir que hoy es más fácil de lo que era hace, a lo mejor hace 10 años, básicamente porque nosotros tomamos una decisión, creo que valiente, de apostar por la tecnología como foco y como core business. Si uno se da un repaso por las firmas españolas o las firmas, incluso si me apuras, en Reino Unido o en cualquier otra jurisdicción europea, casi todos los big players son grandes despachos apalancados en corporate M&A y en tax, y nosotros tomamos una decisión muy distinta, que era tratar de que fuese la tecnología el driver de la organización. Hace 10 años esto era más complejo. A fecha de hoy parece que la tecnología es un caballo ganador, porque todos los sectores económicos se digitalizan, se plataformizan, y también los despachos quieren acompañar a sus clientes ahí. Cuando hablas de tecnología como driver de focalizador del negocio, ¿te refieres más a
o sea, como target clientes? Me refiero a que la economía ha cambiado de manera radical en los últimos años. Es decir, cuando yo empecé a trabajar, si uno quería trabajar con un banco, lo que tenía que hacer era trabajar en banking and finance o en operaciones mercantiles o en, digamos, materia y temática relevante para el banco. ¿Qué ocurre a fecha de hoy? Que a fecha de hoy los grandes bancos a nivel mundial se han convertido en plataformas tecnológicas que prestan servicios financieros. Y eso requiere un cambio cultural, un cambio económico y un cambio que requiere, igual que todos, abogados. Y ahí creo que nosotros jugamos un papel muy relevante. Y esto tampoco es inventarse nada. Cuando uno mira las grandes firmas de la costa oeste americana, lo que hemos visto es que hay 4, 5, 6, cada vez más operadores de mercado, grandes firmas, que han tomado esa vertical de tecnología sabiendo que impacta en todos los negocios, en asegurador, en bancario, en financiero, en retail, en consumo, impactados por la tecnología. Entonces, ahí hay abogados de todas las prácticas, abogados que hacen IP, abogados que hacen, digamos, commercial, pero en la parte de tecnología, abogados que hacen legal tech, abogados que hacen operaciones legales, que hacen privacidad, que hacen ciberseguridad. Sí, el abanico es absolutamente salvaje. Y dentro de esa vertical, ¿qué es lo que diferencia Écija? O sea, ¿cuál es vuestra ventaja competitiva, dirías? Yo creo que la diferencia es un poco como aquello de las religiones. Para nosotros es una suerte de epicentro. A partir de ahí nace todo. Nosotros tenemos equipos fantásticos de todas las áreas de práctica, pero a lo mejor uno no piensa en, no sé, en litigación o en laboral o en corporate, Écija como líder de mercado. Sin embargo, ¿dónde estamos viendo que es nuestra gran oportunidad y por qué esos equipos crecen tanto y tienen cada vez más y mejores clientes y proyectos? Pues básicamente porque han cogido esa pátina de tecnología y cuando una entidad financiera o con una cliente de cualquier naturaleza va a hacer una operación de money donde el target es tecnológico, nosotros somos una muy buena compañía. O ahora uno abre la prensa y vemos que hay un montón de expedientes de regulación de empleo en grandes compañías como consecuencia de la IA, el hecho digamos, causante es una tecnología. Creo que nosotros estamos en una posición muy privilegiada para poder hacer eso. Yo tengo una anécdota que la cuento muchas veces en interno y recuerdo, como digo, yo viajo todo lo que puedo y me dejan en casa. Y recuerdo hace un montón de años que me hice un viaje a San Francisco y me fui a Palo Alto y me vi con una socia de Cooley, yo pensando en, digamos, generación de negocio, digo, yo hago tecnología, esta señora hace tecnología, voy a ver si soy capaz de enganchar alguna oportunidad. Y cuando de repente me empieza a contar qué hace, era una abogada de Capital Markets, una abogada que hacía IPOs. Y entonces digo, ¿por qué esta señora me cuenta que hace tecnología? Porque cuando me enseñaba, y todavía venía con papeles, cuando me enseñaba su portfolio de operaciones, todo eran grandes compañías tecnológicas. ¿Vale? Entonces, para mí ese es un poco el cambio. ¿Por qué, respondiendo a tu pregunta, por qué creemos que tenemos una gran oportunidad? Porque la sociedad ha cambiado. Cambió de manera radical con Internet y no tengo que contarlo yo, está cambiando de manera salvaje con la IA. Y de hecho aún estamos en el inicio, ¿no? Como en esos momentos iniciales del Internet. Lo que pasa es que cambia rapidísimo. Ahora hablaremos, pero, sí. Y esta apuesta por la tecnología es una coincidencia de un momento social, es que viene contigo, o sea, con tu liderazgo. Mira, la firma nace por tratar de unir esos dos mundos. Sí. La firma nace con un claim que abandera Hugo Écija, presidente y fundador de la compañía. Él se forma en Estados Unidos, viene con aquello de... se empezaba a hablar de derecho digital, con un foco completamente, os podéis imaginar, distinto al de actual, y con un vínculo familiar muy apegado a la parte audiovisual. Y el primer claim de la firma era propiedad intelectual y nuevas tecnologías. Cuando yo creo que el camino era muy distinto. A mí, por circunstancias de vida, la primera firma en la que estuve trabajando, los primeros temas, casualmente, no por decisión puro random, fue con temas de Internet y nombres de dominio. Me pareció un tema como muy atractivo y bueno, al poco tiempo me moví a Écija y desde entonces, como vimos como un camino muy natural y que se alineaban muchos astros y que era la oportunidad para hacer algo distinto. Creo que es difícil competir en un mercado donde tú no aportas un diferencial. Realmente. Y un poco más a nivel personal, ahora que has dicho el nombre del presidente de la firma, ¿cómo es suceder a alguien
sin tener, o sea, el apellido, es decir, suceder a alguien que tiene el apellido, la firma suyo. ¿Cómo se crea una autoridad sin romper con lo que es la firma en sí? Bueno, porque esto es curioso. Yo tengo un perfil bastante conciliador, trato de no pelearme con nadie y trato de un poco mostrar digamos, mi opinión o mis decisiones o mis convencimientos y tratar de alinear a todo el mundo. Obviamente, uno no es capaz de hacer esto si no tiene un respaldo claro, en este caso de Hugo. Yo lo he tenido desde el día 1 y por eso tengo un agradecimiento enorme, porque al final yo he tomado un montón de decisiones erróneas, pero he tomado también un montón de decisiones que a lo mejor otro no hubiese tomado. E incluso estoy convencido de que Hugo no las compartía y las ha apoyado también en refuerzo de ese liderazgo. Y bueno, esto como todo, es decir, tienes que proponer cosas y que esas cosas se den y que tengan éxito. Bueno, pues en mi caso... Hablando de decisiones, perdona, Oriol, cuando una trayectoria son decisiones, y cuando llevas un tiempo de trayectoria, miras atrás y dices, ostras, tomé una muy buena decisión en esto o tomé una muy mala decisión en esto. ¿Tendrías algún ejemplo que puedas contar de alguna decisión que digas, pues mira, aquí pues acerté de verdad? Pues mira, poniéndolo en el contexto actual, hoy el carro de la IA, digamos, lo empuja todo el mundo, pero hace como cosa de quizás 3-4 años, sobre todo con el surgimiento de ChatGPT, aquello parecía algo, bueno, novedoso, pero veníamos de otras tecnologías que habían tenido un cierto bluff. Blockchains, metaversos y cosas similares que, bueno, tuvieron su momento flash, pero que no tuvieron o no fueron capaces de consolidarse sí, y de aportar un diferencial en distintos sectores económicos. Totalmente. Nosotros hace 3-4 años pusimos en marcha una iniciativa interna que era cambiar radicalmente nuestro mensaje y convertirnos en una full AI firm. Y más allá de la cursilería de utilizar un término en inglés, lo que trataba de pivotar es alrededor de 2 líneas. Una primera, diciendo todas las áreas de práctica tienen que tener la IA como el gran motor de cambio. El ejemplo de laboral es muy claro, es decir, es que ERES va a haber toda la vida, pero ERES apalancados en IA se van a producir en los próximos años, y nosotros queremos enfocar que las áreas de práctica tengan ese conocimiento. Ese fue uno. Y luego la segunda, digamos, la segunda derivada fue implementar IA, no de manera táctica en el despacho, sino de manera estratégica. Es decir, esto no es tanto me compro licencias de cualquier solución de tecnología y las tengo ahí apartadas, sino que culturalmente tú te creas que hay un cambio. Nosotros, y hay un montón de cosas, y veremos si funcionan o no. Acabamos de construir un proyecto de innovación donde nos hemos llevado a 70 profesionales fuera del despacho, con estética garajera, cambiando la metodología, prescindiendo de documentos y yéndonos a formatos HTML, haciendo pruebas con cosas. Ahora hablaremos de la IA y de esto. Sí, porque pero antes de... Es una voz autorizada, yo creo. Como para cerrar el capítulo de la organización un poco, en términos de negocio, sí que también, ¿no? Primera pregunta es, claro, ¿en qué momento hacéis el cambio de chip de que ya no sois un despacho, una firma, vamos a decir, con connotación familiar, y sois ya una multinacional? Tradicional. Y luego la segunda pregunta que te quiero preguntar es, ¿cuál ha sido esas palancas de crecimiento? O sea, yo, por lo que tengo entendido, pues una de ellas y principal, y evidentemente seguramente no la única, es vía integración de organizaciones. Cuéntanos un poco cómo funciona esto, cómo lo hacéis, cuál es vuestra, vamos a decir, política, ¿no? En esta vía de crecimiento. A ver, nosotros, como os decía antes, hemos tratado de buscar 2 palancas que nos diferencian del mercado. Una la de tecnología y otra la del crecimiento internacional, posicionándonos en América Latina como gran centro de operaciones. Pero, de nuevo, no es nada, digamos, innovador, sino que ha sido un ejercicio de observación. Nuestros principales clientes, gran compañía española y multinacional que ven España como su punto de entrada hacia América Latina, ven que su destino natural, por idioma y por cultura, es LATAM. Con lo cual nosotros comenzamos ese camino.
Y comenzamos ese camino de manera muy extraña, porque lo que hace casi todo el mundo y lo que haría alguien, casi diría con sentido común, es irse a los grandes mercados, irse a México, irse a Colombia, irse a Perú. Nosotros empezamos por Centroamérica y Caribe, lo cual es algo absolutamente, no sé si decir disruptivo, pero por lo menos extraño. Pero la cuestión fue pura afinidad personal y pura afinidad cultural con un equipo que encontramos allí, que tenía presencia en 7 países, insisto, Centroamérica y Caribe, donde las economías no son tan robustas, y os podéis imaginar que cada vez que uno hace algo que es distinto a lo que está en un patrón mental, recibe críticas. Ahí yo he sentido mucho el apoyo de nuestra casa y de nuestra gente, y ahí lo que hemos hecho es, a partir de eso, crecer. Empezamos en Costa Rica, República Dominicana. Vale, pero ¿cómo vivís una integración? O sea, ¿cuál es vuestro manual de integración? Bueno, hemos sido muy flexibles en esto y esto ha tenido ciertas fases. Hemos empezado con relaciones comerciales con países, esas relaciones comerciales bilaterales se convirtieron posteriormente en una estructura global de Brain, siguiendo un poco el formato de grandes Big Four y grandes firmas anglosajonas, y estamos ahora en un formato distinto de participación en el equity de todas las compañías en América Latina. Pero déjame que ponga el matiz en una cosa. Creo que la forma es importante, pero creo que lo más importante son las personas. Es decir, esto es un negocio de personas. Sí. Si tú puedes tener el mejor esquema de integración, si las personas no son las adecuadas, no va a funcionar. Si culturalmente la visión no es la misma, no va a funcionar. Lo otro, creo que es una herramienta, un instrumento. Lo crítico es que te sientes con alguien que comparte tu manera de ver las cosas. Y no significa que las vea igual, sino que tenga el mismo mindset a la hora de hacer las cosas. Claro, pero lo dices con cierta sencillez, y para mí es como de lo más complicado, o sea, encontrar personas. Claro, antes decías, no solo vamos por términos económicos, ¿no? Hay otras situaciones, y ahora nos explicas sobre todo en las personas. Claro, encontrar esas personas se me antoja como muy complicado, además, cuando te estás yendo a Centroamérica. Y luego consolidarlas. Ahí está, y después consolidar, y que formen parte de tu proyecto y que se lo crean igual que tú. No confundáis lo que diga ahora de la amistad, pero es como cuando tú generas un círculo de amistad. Es decir, ¿es difícil encontrar amigos? Por supuesto, pero cuando tú vas interactuando con personas a lo largo de tu carrera profesional, y son ya muchos años, vas coincidiendo con gente que comparte cierta visión contigo. Entonces, es tratar de no de imponer un proyecto, sino de hacer un proyecto conjunto. Nuestro proyecto de LATAM no es un proyecto de Alejandro Touriño, ni muchísimo menos, ni es un proyecto de Cija Madrid. Es un proyecto global de un montón de gente que entiende que teniendo una plataforma global líder en habla hispana y portuguesa es un diferencial. Y eso nos ha servido para un montón de cosas. Nos ha servido para irnos a San Francisco, para irnos a Nueva York o para irnos a Londres y tener relaciones estables con grandes firmas que nos ven como su player de referencia en operaciones que tienen cobertura en 4 o 5 países, donde el operador mejor posicionado somos nosotros. Y yo en este sentido tengo una pregunta, y es decir, ahora que sois más grandes, ¿os es más sencillo integrar, o sea, convencer para integrar a Bueno, ahora lo que hay es mucha más gente pudiendo destinar su tiempo a esa labor. Es decir, el management, cuando yo accedí al management, era muchísimo más limitado. En el último año hemos incorporado un nuevo director de tecnología, un nuevo director de operaciones legales, un nuevo director general corporativo. Las oficinas crecen con management alineado globalmente, pero con autonomía e independencia local. No sé si es más fácil, yo te diría que sí, pero sobre todo porque hay mucha más gente y sobre todo que cada uno tiene sus ideas, lo colectivo aporta mucho más que lo individual. ¿Tenéis un equipo especialista para consolidar esas integraciones? Por supuesto. Vale. Es decir, tenemos equipo que hace el análisis desde todos los ángulos. El análisis cultural, el análisis estratégico, el análisis financiero y luego esto es como una digestión. Sí, es meterte algo en la boca y luego digerirlo. Ahora nuestro director global de operaciones está precisamente en América Latina haciéndose una ronda por 4 o 5 países para ver a los equipos, no con vocación de imponer nada, ¿no? Vale. Y de fiscalizar, sino de, oye, ¿cómo podemos ayudar o cuáles son las mejores prácticas que podemos poner en común? Claro, porque me interesa mucho el hecho de la integración de despachos o de profesionales en un sitio como podría ser Centroamérica a nivel cultural.
por mucho que la habla sea hispánica, hay diferencias muchísimas. Bueno, el que perciba América Latina como un lugar único lo conoce poco. Efectivamente, y hay mucha diferencia ya internamente también en cada país, por ejemplo. ¿Cómo se encuentra el equilibrio? ¿Cómo se encaja? Porque es que a mí es una de las cosas que más me choca cuando hablábamos con Rafael Fontana también, que vino, que nos estuvo explicando también pues, su expansión en Latinoamérica, pues también le preguntamos un poco, porque realmente, ¿cómo se encuentra el equilibrio en todo esto? Pues yo creo que con independencia y con respeto a la manera de hacer local. Creo que es muy difícil imponerle a un tipo en Bogotá, en Lima o en Santiago de Chile cómo tiene que hacer las cosas, porque quien mejor conoce el mercado, quien mejor conoce la cultura y quien mejor conoce y tiene trato con los clientes es esa persona. Lo que tú sí puedes aportar es un proyecto global, una visión global. Y luego, no nos equivoquemos, es decir, yo creo que el mundo tiene distintas velocidades económicas. En el mundo anglosajón se mueve a una velocidad, en Europa seguramente estemos en una segunda velocidad y por cotejar los tres mercados, América Latina se mueve en otra velocidad. Nosotros tenemos una ventaja enorme porque tenemos muchísima regulación europea que de alguna manera se adapta, se tropicaliza en los países de América Latina y tenemos una ventaja. Cuando tú tienes ya construido tu manera de trabajar, tu know-how y eres capaz de trasladarlo aguas abajo hacia LATAM, ahí llegas con una ventaja competitiva. Eso es un poco lo que nosotros estamos buscando. Que el socio local abrace las cosas que nosotros ya hemos sufrido, donde nos hemos equivocado y donde hemos acertado. Y perdona, ¿tiene que tener cierto nombre? ¿Tiene que tener cierta reputación buena el despacho que se integre o no únicamente? Yo creo que debe no tener la mala, pero yo creo que hemos construido y yo creo que Écija es un muy buen ejemplo de dar oportunidad y es decir, no es una firma monocéntrica y una firma donde haya una voz, sino que hay un montón de gente hipercualificada y digamos autorizada y empoderada para hablar en nombre de la firma y eso a nosotros nos encanta porque cuando tú tienes muchos portavoces la viralidad de la marca se hace mucho mayor. Es atractivo. Totalmente de acuerdo. Y hablando un poco también de mercado, brevemente, el otro día, ¿no? Siempre sale en expansión el ranking de las firmas que más facturan, ¿no? Y yo me tomé el tiempo de analizar respecto al año anterior, ¿no? Cuántas habían crecido y cuántas habían decrecido. Sorprendentemente, el 90% aproximadamente crece, ¿sí? Salvo el 10% que decrece, ¿no? ¿Eso cómo lo ves? ¿Cómo lo interpretas tú, Alejandro? Bueno, yo creo que estamos primero en una situación económica positiva. Creo que van a pasar un montón de cosas en el mercado jurídico, pero no con una visión futurista o de gurú, sino que creo que se están produciendo dos cosas que a mi juicio van a cambiar de manera radical el sector. El primero, la entrada del private equity en el sector jurídico y eso, como en todos los otros sectores, lo va a cambiar, va a profesionalizar, va a concentrar. Yo creo que va a poner en situación compleja a los players de middle market que no tienen una especialización concreta. Es mi visión. Y luego una segunda, el impacto de la IA. Hay un montón de tareas que históricamente han hecho los abogados que no van a hacer nunca más los abogados. ¿Están entrando los private equity ya fuertes en el mercado? Bueno, ¿no? Nosotros hemos sido el primer despacho en dar entrada a capital profesional. En 2010 dimos entrada a un family office. Os podéis imaginar también con crítica abundante del sector, como cada vez que uno hace una cosa distinta. Y en julio del 24 ese family office fue reemplazado por un private equity, siempre en régimen de minoría, donde no participa en la gestión, pero donde nos da un músculo financiero que nos permite afrontar un montón de operaciones de un calado de una naturaleza que en otro momento no teníamos. ¿Pero con qué visión? Porque al final, cuando creces tanto, ¿no? Vale, evidentemente hay crecimiento, se factura más, pero luego, ¿dónde va? O sea, ¿qué pasará, no? Es decir, cuando te entra ya un modelo de private equity, eso pues al final tiene un objetivo final y es que
lo compre otro, ¿no? O que haya una operación futura, ¿no? O sea, al final no es simplemente rentabilidad, entiendo yo, que pueda recibir pues anualmente, sino también ya futuro la valoración de ese activo que tiene en la firma, ¿no? ¿Cómo crees que van a amortizar eso? Bueno, yo creo que es, igual que en otros sectores económicos, evolución del tamaño y de la tipología digamos, de capital profesional. Lo hemos visto nosotros, insisto, en el año 2010 dimos entrada a un capital más pequeño y con una vocación concreta, y ahora pues un private equity doméstico, nacional, con una aspiración y con unos objetivos concretos. Obviamente uno no sabe lo que va a pasar en el futuro, pero la previsión o lo que uno se puede imaginar es que los grandes players del private equity internacional tomen también posición en grandes firmas. Nuestra vocación es ser independientes, ser autónomos, hacer cada vez más fuerte la marca Écija, y creo que hemos tenido, no sé si la visión o la suerte, de poner el foco hace muchos años donde ahora están muchos ojos, que es la tecnología. Y en relación a la IA, que es la otra parte del futuro, que a mí me alucina y se abre el tema, porque hay muchos temas que hablar de la IA, muchísimos. Pero a nivel sector jurídico vemos mucho lo de despachos impulsados por la IA, ¿no? Y me gustaría saber tu opinión, si obviamente no pondremos nombres de despachos, ¿no? Pero quiero decir, mucho despacho impulsado por la IA. ¿Cuánto crees que cuánto hay de realidad y cuánto de relato? Porque también nos decías antes lo de la compañera esta de Estados Unidos, ¿no? Que decía abogada de tecnología y al final, pues en verdad no lo es mucho, y a veces queda mucho mejor, ¿no? Decir, no, estamos muy impulsados por la IA, tenemos procesos con IA. ¿Hasta qué punto es real? Y no me gusta decirlo así, pero humo un poco. Bueno, yo déjame que hable de lo mío, sí. Que bastante tengo que congestionar mi casa. ¿Tú tienes un parking? ¿Perdón? ¿Tú tienes, ya has dicho antes que habéis montado una oficina con mentalidad de garaje, ¿no? Sí. ¿No? Y con 70... Hemos construido un ecosistema puro de innovación que lo que busca es hacer cosas de manera distinta, porque al final también estás trabajando con clientes con un apetito de riesgo muy bajo, pensad que en cualquier compañía del IBEX, donde nosotros lo que entregamos tiene que ser un producto, un servicio testado, confiable y seguro. Y eso es un paradigma que no vamos a romper. Lo que ocurre es que estamos viendo, y trato de responder un poco a tu pregunta anterior, y es que la IA lo va a cambiar todo, o lo está cambiando todo, igual que lo cambió Internet. Los negocios y los sectores siguen existiendo, pero se comportan de manera distinta. Vosotros y yo seguimos escuchando música o seguimos consumiendo cine, pero nadie, ningún operador del mercado va a poder imponernos que vayamos a una sala o que nos compremos un CD. Pero seguimos consumiendo lo mismo. Entonces, cuando a nosotros nos dicen, oye, es que va a desaparecer la función jurídica, yo no puedo estar más en desacuerdo. Yo lo que creo es que es un poco también la cursilería esa en inglés de distinguir el job y el task. Los tasks van a ser completamente distintos. Totalmente. La tarea y la función jurídica va a pervivir, porque lleva existiendo durante siglos. Y además que lo diga un tipo de Ferrol, pues seguramente no tiene mucho valor, pero cuando uno lee estudios de fuera, parece que vienen como más parapetados. Hay un estudio de Stanford que a mí me hace mucha gracia, que habla en términos de reemplazo, y dice que la segunda profesión con menos probabilidad de ser sustituida o reemplazada por la IA es la abogacía. Y la primera son curas y monjas. Yo siempre digo que hacemos lo mismo, que es trasladar confianza a las personas con las que estamos trabajando. Entonces, los despachos están haciendo. Yo lo que sé es que los despachos tenemos una oportunidad increíble de ver dónde está la aportación de valor y no tratar de pervivirnos en modelos que están obsoletos o queremos venderle al cliente una cosa que no necesita. Ahí es donde creemos que nosotros está la oportunidad. Yo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Alejandro, pero me voy a poner con el gorro más pesimista, ¿vale? Vamos. O sea, ciertamente al final, ¿no? Dices, diferencias del job del task, ¿no? Pero en el momento en el que a raíz de esta tecnología somos capaces de reducir el task prácticamente en un 99%. Claro, al final el job pues es simplemente validar.
No estoy de acuerdo. Creo que lo que ocurre es que cuando yo acabé la carrera y uno quería ejercer la abogacía, solamente había, diría, un par de formatos de trabajo: ir a trabajar en una firma grande nacional, ¿Sí? O irte a función pública. Y de repente aparecen operadores internacionales. Ostras, ya se abre el abanico y ya no solamente puedo trabajar en una firma española, también puedo trabajar en una firma internacional. Pero es que de repente aparecen las Big Four y el abogado ya no solamente puede trabajar en 2 sitios, puede trabajar en 4. Y de repente ya aparecen los ALSPs y ya puedes trabajar en otro lugar. Y ahora, que yo estoy con una expectativa enorme, empezamos a escuchar eso de AA Native Law Firms. Oye, ¿qué están haciendo? ¿Qué cosas distintas hay en el mercado? Lo que uno tiene que entender es que el trabajo, la materia, va a seguir existiendo. El lugar donde hacerla y la aportación de valor están en lugares distintos. Sí, pero ¿y el cómo crece? Es decir, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero hay una parte de lo que refería Oriol que digo, vale, yo ahora pienso, los abogados que ya estamos crecidos, como si dijéramos, obviamente, siempre tienes que aprender y siempre tienes que estar actualizado, estudiar, esto nadie lo pone en duda. Pero un abogado recién salido de la carrera, ¿qué podemos hacer para que aprenda la profesión como la tiene que aprender, sin saltarse cosas que ahora mismo podemos pensar que le puede dar la inteligencia artificial sin que él tenga que pensar? Pero es que ese abogado tiene una ventaja competitiva enorme frente a nosotros porque es más joven, porque es más nativo en tecnología y porque posiblemente esté más abierto al cambio. Yo os pongo un ejemplo de esta misma semana. Doy clase en la universidad y yo siempre he interpretado, a mí no me gustó nada la carrera y no me gustó nada la manera en la que yo estudié la carrera, que era un ejercicio puro de memorística. Totalmente, de acuerdo. Con lo cual, cuando yo empecé a trabajar o a dar clases e invierto bastantes horas de mi vida en formación, lo que concebí es la profesión de una manera distinta, entendiendo o explicando lo que yo hago en mi día a día, en operaciones, en tipos de trabajo que hago con clientes, obviamente con la debida confidencialidad, pero explicando qué es lo que tú haces en un despacho, con casos, con ejemplos, viendo resoluciones, viendo un montón de cosas. Y los exámenes siempre eran iguales, que era básicamente un caso práctico donde tú, igual que cuando tú entras en Écija o en cualquier otra firma, puedes mirar en internet, puedes llamar a tu primo, puedes hacer lo que te dé la gana. Yo hace 2-3 años cambié el formato no de enseñanza, pero sí de examen. Esta semana pasada, que tenía examen en el IE, le llevo a los chicos, le digo, chicos, este es el examen, y es una hoja con un caso práctico. Y a continuación le doy otra hoja, que es lo que responde Harvey. Y le digo, a esto lo mejoras y lo criticas. Esa es su tarea. Si lo que quiere es hacer lo mismo que Harvey, no va a tener trabajo. Si es capaz, que es lo que tenemos que hacer los que ya llevamos más años, enseñarles y ponerse lawyer in the loop de dónde aportas tu valor, ahí es donde está su objetivo. Es que cuando leo que los juniors están en riesgo, es que creo que están en un momento increíble. Pero sí que es verdad que les tendremos que enseñar sobre todo a hacer prompts, ¿no? O la posibilidad, quiero decirte... Lo que les tenemos que enseñar es, igual que nos enseñaron a nosotros, a ver dónde está nuestro valor. Y vale, si queremos de verdad enrocarnos en lo mismo que hacíamos hace años, no va a ser posible. No, pero hasta final, sí, totalmente, o sea, y alineado, pero para aportar algo más. Es decir, y déjame ser en esta conversación la parte un poco crítica, ¿vale? O sea, me parece a eso he venido a jugar. A pesar de que yo también comparto tu filosofía, pero bueno, vamos a jugar a eso, ¿vale? Claro, al final nosotros hemos tenido la oportunidad de aprender muchísimo porque, bueno, al final, pues hay una cuestión que es al final que nosotros somos abogados, ¿no? Y hay una parte jurídica, hay una parte de conocimiento, de experiencia, ¿no? Que hemos ido pues aprendiendo a raíz de dedicar muchas horas a la búsqueda, al pensar, claro, eso hoy en día no hay esa oportunidad. Es decir, todo va tan rápido que y tienes una máquina que además piensa por ti, ¿no? Que claro, sentar esas bases jurídicas de conocimiento de abogacía, vamos a decir,
¿Cómo se sientan esas bases? Es que ahí es donde está el reto. Claro. Es decir, el reto es en educar a alguien y educarse a uno mismo, en que uno no es un mero intermediario de una solución de IA que provee un resultado, sino que la IA es una herramienta que te ayuda a dar un resultado mejor. Y esto lo ligo, si quieres, con el tema del pricing, donde algún cliente te dice, oye, ahora que usas IA, esto será más barato. Y dices, ostras, pues mi modelo de negocio no va de eso. Mi modelo de negocio va en aportarte valor. Si yo te aporto menos valor, estoy de acuerdo. Si te aporto más valor, estoy en desacuerdo, porque tendré que facturar más. Sí, pero también llevado al extremo de, por ejemplo, los programadores, ¿no? Y hablas mucho de delivery, ¿no? Que al final es lo que nos dedicamos, ¿no? O sea, entregar. Fíjate, los programadores, al final es una aportación de valor, ¿no? Donde la máxima expresión de lo que es un poco las consecuencias de lo que es, ¿no? la inclusión de estas tecnologías, pues el sector de la programación, ¿no? Ha sido un sector en el que hoy en día los programadores se dedican prácticamente a validar lo que hace. Es decir, ya tienen el delivery y validan un delivery. Entonces, eso también nos va a pasar y ya está pasando en el sector de la Ellos te abogacía. dirán que no. Es decir, Pero la tendencia es hacia ahí. Es decir, hay empresas que un sector, ¿no? Tecnológicas, vosotros trabajáis con muchas tecnologías y ya estáis viendo como quizás pues, empresas que tenían un equipo de 1.000 programadores, pues ahora quizás tienen 500. ¿no? ¿Por qué? Porque no solo con esas 500 personas no reducen el valor, aportan más valor. O sea, con 500 personas son capaces de aportar incluso más valor. ¿Por qué? Porque el delivery lo consiguen de una manera mucho más eficiente, ¿no? Entonces, eso lo trasladas al sector de la abogacía, hombre, pueden haber similitudes y puede pasar algo parecido. Estoy de acuerdo, pero lo que quiero decir es que el modelo de abogacía evoluciona y donde hoy vemos que nuestra capacidad está o nuestro tiro está aquí, ese tiro seguramente se amplíe para hacer otras muchas cosas que uno a fecha de hoy no es capaz ni de prever. Totalmente. Totalmente. Y enlazándolo a lo que yo comentaba de los abogados jóvenes, que para mí siempre es como la preocupación, yo tampoco es que sea mayor, pero quiero decir, que no quiero parecer aquí ahora el típico, mi época, no, pero los abogados jóvenes son el futuro de la abogacía y quizá lo que se ha hecho hasta el momento, no hoy es, sino en el pasado, no era quizá lo correcto. Es decir, quizá tener un abogado junior que me busque jurisprudencia no es tan importante, sino que la sepa entender y aplicar al caso real que la tiene que sí, aplicar. Pero que incluso cuando... yo entiendo que son vasos comunicantes. Pensad en otro sector, pensad en el de la movilidad. Hace un tiempo, cuando uno necesitaba hacer un viaje, la única capacidad que tenía es subirse a un taxi o a un autobús. Y de repente aparecen unos operadores que utilizan la tecnología para competir en el mismo mercado. Y hemos visto la evolución de lo que ha ocurrido. Y a fecha de hoy, yo entro en una aplicación de Cabify o de Uber y puedo acceder a ese operador, pero también puedo acceder a los taxis. Al final, la realidad es muy tozuda y la tecnología, cuando aporta valor, se impone. Esto es exactamente lo mismo. Lo que yo quiero decir es que el abogado no tiene de hoy, el que sale hoy, el que se gradúa en la Facultad de Derecho, no tiene que pensar que su destino a lo mejor es trabajar en un despacho de abogados. Es que a lo mejor su destino es trabajar en una compañía de tecnología donde hay unos problemas éticos que no existían hace X años, o unos problemas de gobierno que ni siquiera visualizábamos hace un tiempo. Es que es una evolución. Pero ¿y el que quiera? O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. El que quiera pervivir está pero muerto. Que me estoy poniendo también un poco el gorro del abogado del diablo. Pero el que quiera ser el abogado de toda la vida, el que quiera salir de la carrera y decir, no, es que yo quiero trabajar de abogado litigante. Habrá hueco, sin ningún tipo de duda, pero tendrá que sobresalir. Igual que hemos tenido que sobresalir los que hemos querido posicionarnos en un espacio concreto. Compitiendo en el delivery. Y siendo más eficientes y bueno, y luego también con estrategias, pues... Yo muchas veces, y esto que por favor no lo toméis como nada, digamos, ninguna animadversión a una profesión, pero yo recuerdo, yo estudié en la Facultad de Derecho de Santiago de Compostela y desde el Colegio Mayor hasta la universidad, hasta la Facultad de Derecho, pasábamos siempre por la Facultad de Matemáticas. Y uno miraba aquello y decía, ostras, estos tipos, ¿qué oportunidad profesional tienen? Pues casi os diría que la única era ser maestros. A fecha de hoy, la tecnología les ha puesto en un lugar que no era previsible. Trabajan en compañías de tecnología, trabajan en firmas de abogados, trabajan en consultoras. Es decir, es que los mercados se reinventan. Lo que pasa es que si uno va con su estructura antigua queriendo imponer el modelo,
es que viene un Uber y te lleva por delante. Sí, sí. No, pero realmente yo creo que el problema que tenemos y dentro de este debate es que al final nos encontramos en medio ahora mismo de un cambio. Y aún no bueno, tú, Alejandro, sí que lo visualizas, ¿no? Y bueno, lo podemos visualizar, ¿no? Pero aún no somos conscientes de las consecuencias pues, que habrá a corto plazo y luego pues, cuál será ese futuro. Y efectivamente, un poco la experiencia nos dice que estos cambios al final traen unas consecuencias, pero que luego también esos cambios pues, tienen unos beneficios, ¿no? Y oportunidades, ¿no? Y efectivamente. Yo lo que creo es que estamos en un momento histórico único, de un cambio enorme en relación de cómo venía operando el mercado, y frente a eso, y simplificándolo, uno puede tener dos posiciones. La inmovilista de yo voy a seguir haciendo las cosas como antes porque soy muy bueno, o la otra es voy a observar y voy a tratar de adaptarme. Tenemos aquí totalmente. mil teorías. Y tú dices que estamos en medio, pero yo sigo diciendo que creo que estamos en el inicio de lo que viene, porque lo vemos cada día, que por ejemplo, sin más lejos, tú y yo que cada día lo decimos, cloud. Ostras, es que de una semana a otra es que es una barbaridad lo que cambia, ¿no? Y esto lo enlazo con... Para todos los negocios. Para todos los negocios, sí, no, para lo que sea. El otro día decíamos, una presentación, ¿te acuerdas? Sí. Decíamos, hostia, es que el diseñador gráfico me acaba de hacer el cloud una presentación que yo no sé... Si nosotros estamos construyendo... Está aquí la de marketing, de Legal Vision. No, pero es que nos impacta a todos. Es que el de marketing tiene una oportunidad utilizando una IA como Claude. 100%. Pero los abogados exactamente lo mismo. Nosotros estamos haciendo pilotos y estamos haciendo testeos con Claude donde somos capaces de construir, uniendo también la parte de programación, por poner un ejemplo, un gestor de pleitos en tiempo récord donde tú tienes automatizado la gestión de litigios. Entonces... es que el pleito va a seguir existiendo. Lo que ocurre es que la manera en que se gestiona es muy distinta. ¿Vosotros creéis realmente que tiene valor a un cliente mandarle, al que le gestionas cientos o miles de procedimientos al año, mandarle un Excel donde el poder lo tienes tú y no el cliente? A mí me parece un disparate. Totalmente. Sobre todo cuando la tecnología te permite otra cosa. Entonces, oye, si yo en lugar de trabajar en documentos estáticos me puedo ir a un ecosistema dinámico, lo que tengo que hacer es no negarlo, tratar de ver cuál es mi oportunidad, y si soy el primero voy a tener una ventana de ventaja enorme. Estoy totalmente de acuerdo, porque aparte de esto lo estuvimos comentando. Adaptarse o morir, ¿no? Y al final yo creo que también vosotros tenéis una oportunidad brutal, ¿no? Porque sí que es verdad que si una organización como la vuestra pues aprovecha esta oportunidad, joder, o sea... Bueno, nosotros lo tenemos clarísimo. Yo siempre digo lo mismo cuando decíais antes también en las conversaciones por qué funciona una integración. Porque tratamos de ser, como todo el mundo, pero muy honestos en lo que somos y lo que no somos. Si a ti te gustan las zonas de confort y no te gustan los cambios, yo os digo que Écija no es el lugar. No es tu sitio. Yo tengo la sensación, y llevo 18 años en la firma, tengo la sensación de que cada día trabajo en un sitio distinto. Y cada día viene alguien que propone una cosa y preferimos equivocarnos a rechazarlo por desconocimiento. Y iba a decir antes, un momento, perdona, que es que si no... claro, todo esto es un cambio y es una realidad y bueno, pues es adaptarse y ir buscando por dónde, ¿no? Pero hay una diferencia, yo creo, entre Europa y, por ejemplo, Estados Unidos o Latinoamérica, que es la regulación. En Europa se está poniendo muy a tope a regular, ¿no? O a intentar regular todo lo que es inteligencia artificial y para mí, al final, la regulación, que no digo que esté mal, pero siempre es poner barreras a algo que de por sí el concepto no las tiene, ¿no? Entonces, a nivel competitivo, empresarial, Europa no acabará jugando con una mano atada en comparación a otras regiones a China, ¿no? O Estados Unidos, sin ir más lejos. Bueno, ya no miro siquiera al sector jurídico, no, en general. Mira al sector tecnológico. En el sector tecnológico, ¿dónde los grandes LLMs, dónde están? O en Asia o en Estados Unidos. Y eso... Bueno, hay uno en Europa, pero bueno, yo creo que nadie lo quiere comprar o lo quiere usar. Pero sobre todo, es que no es que haya más o menos talento en un lugar o en otro, sino que yo creo el talento además cada vez es más nómada, pero sobre todo lo que tienes es un ecosistema de entrenamiento distinto. Cuando estás construyendo un artefacto de IA en un lugar donde tienes una cancha libre en la que poder jugar versus otro lugar donde está muy cercenado, obviamente el producto que sale al mercado es muy distinto.
La realidad es que luego esos productos operan en Europa y se tienen que acomodar a las reglas europeas para que no se produzca una situación de competencia desleal y todos operen con las mismas reglas del juego. Pero yo tengo vocación optimista siempre, creo que estamos en un momento fantástico, creo que las oportunidades para el que las vea y le apetezcan son enormes y creo que es mucho más bonito jugar en terrenos cambiantes que no todos los días con las mismas reglas y en el mismo ecosistema. Hablando también, decías que eres profesor, ¿no? En el IE. Bueno, en más universidades, pero imparto muchas clases en el IE. Claro, ¿tú cómo lo ves? Tú ahora mismo, teniendo un poco el panorama que estamos de incertidumbre, vamos a decir, sí, yo creo que podemos estar de acuerdo que hay una incertidumbre y esto yo creo que es una realidad, ¿no? Primero, ¿cómo ves a la gente joven en la universidad? Y segundo, ¿le recomendarías a tu hijo o hija estudiar Derecho? Pues mira, yo empiezo por el final. Haría con mis hijos, o espero hacer con mis hijos, lo mismo que hicieron mis padres conmigo, es darle libertad absoluta para que trabaje o estudie en lo que realmente les haga feliz. Creo que eso, yo le dedico demasiadas horas a esto como para que no me guste. Con lo cual, creo que hay una parte vocacional que es clara y que si no existe, te deja fuera de mercado. Entonces, a la pregunta de cómo veo, digamos, a las siguientes generaciones, joder, pues hay veces que veo chicos que me impresionan muy en positivo, porque tienen vidas internacionales que yo no he podido tener, que han vivido un montón de países, eso es una riqueza cultural y de apertura mental enorme, chicos que tienen una capacidad de idiomas espectacular, chicos que están muy acostumbrados a trabajar con tecnología y luego una cosa que creo que esto es atemporal, que es lo que para mí marca la diferencia entre un buen y un mal abogado, que es lo que yo siempre digo, que es el hambre. Si tú tienes ambición, tienes hambre y estás dispuesto a esforzarte y a trabajar, siempre va a haber un hueco para ti, en un sitio o en otro. Totalmente. ¿Y dirías que las universidades se están adaptando a este cambio? Bueno, están en una situación, yo creo que también redefiniendo sus propios modelos. Yo creo que hay algunas que lo han visto muy rápido y que se están adaptando y están formando y están dando las herramientas adecuadas, y hay otros que no tanto. ¿En general? Bueno, en general uno tiende a ser más pesimista que optimista. Pero bueno, vamos a ser optimistas, ¿no? Bueno, pero también hay una oportunidad para ese sector, para posicionarse al frente de... Y aunque ya lo has dicho un poco, porque si ahora te viene un abogado joven que acaba de entrar en Écija, un becario o un junior, y dice, oye, no me expliques rollos, ¿qué tengo que hacer para en 10 años seguir aportando valor como abogado en una marca? Como la Écija, ya sé que me dirás lo que me dirás, pero quiero decir en general, oye, soy abogado, el mundo está cambiando, el sector está cambiando, no siempre igual de rápido que la sociedad. ¿Qué tengo que hacer? No me expliques historias, ¿qué tengo que hacer para en 10 años seguir aportando valor? Yo ahora llevo dando clase 15 años y lo hago básicamente por dos cosas. Uno, porque me exige capacidad didáctica, estar actualizado y contar las cosas de manera sencilla para un interlocutor que no conoce una materia, poder trasladársela de manera comprensible. Y una segunda, para hacer recruiting. Yo cada vez que voy a clase identifico gente que yo creo que puede hacer un buen papel con nosotros. Y yo siempre busco lo mismo, que es las ganas, obviamente el talento, pero el talento, la ambición y las ganas. Yo creo que eso es lo que tiene que existir. Yo soy abogado y me dedico a la abogacía, pero entiendo que en todas las profesiones. Un tipo apático, que solamente ve problemas, que no ayuda, que es individualista, que no se adapta. Que no tiene las competencias, eso que hoy se dice de los soft skills, yo creo que tiene un problema serio de poder pervivir en un ecosistema tan cambiante como este. Entonces, vuelvo otra vez a lo de antes. Si estamos en algo que está cambiando tanto, el adaptativo, el vivo, el que tiene hambre, el que no tiene miedo a equivocarse, ese va a tener un camino, yo creo que bastante llano. Y el talento, que dices talento, ¿consideras que se tiene o se aprende?
Bueno, yo creo que el profesor de teatro de mi hija dice que el teatro, yo lo podría aplicar al derecho, que hay una parte de esfuerzo, una parte de talento, pero una parte muy relevante de esfuerzo. Yo creo que la abogacía tiene un porcentaje enorme de esfuerzo. Bueno, el esfuerzo es la base del talento. Esfuerzo, bueno, yo creo que estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que van de la mano. Es decir, creo que talento sin esfuerzo llega a pocos lugares, o por lo menos es muy inconsistente. Cuando tú tienes a alguien que se deja el alma y trabaja y trabaja y trabaja, claro, si a eso lo sumas a talento, los grandes perfiles, es decir, toda la gente que excluyendo a mí, pero toda la gente que habéis traído por aquí y con la que uno se puede, digamos, encontrar con cierto éxito profesional, ninguno lo ha hecho durmiendo 8 horas al día, echándose una siesta y no siendo responsable y preocupándose. Esto uno siempre cuenta la parte positiva, pero en el camino hay muchos sinsabores, muchas decisiones que te equivocas, decisiones que tomas que no sabes cómo van a terminar y tienes que defender tu posicionamiento porque has apostado por ello, y yo creo que eso pues te quita horas de sueño, te genera discusiones, y yo creo que forma parte también del camino. Oye, pues nada, ya estamos llegando al final, Alejandro, llevamos ya 1 hora. Se ha pasado rápido, ¿no? Para mí, desde ¿Se luego. te ha pasado rápido? No. ¿Sabes? Sí, Sí. sí. Ahora dile que No. que no. Ya veis que no soy yo de llevar la Muy corriente. interesante, No, muy interesante. me he sentido súper agradable con vosotros y la verdad es que, los temas son estupendos. Es muy interesante y creo que bueno, que puedas compartir, ¿no? Pues como ya a título personal tú, ¿no? Con tu día a día, y cómo lo llevas, cómo lo gestionas, pero también como una organización pues que ha tenido esta evolución, pues creo que a todos nos enseña y nos aporta, eso sí, valor, ¿no? Que yo creo que ahora es de qué van las cosas. Siempre hacemos una pregunta en honor al nombre del podcast, que es 80-20, ¿no? Para terminar, ¿cuáles dirías que han sido el 20% de las decisiones a nivel personal, ¿vale? Que gracias a ese 20% de decisiones, ¿no? Pues te han dado el 80%. Te han dado el 80% de los resultados en tu vida. La pregunta es harto compleja, pero yo siempre, fijaos, igual que salto, me cambio un poco el paso, pero siempre identifico que la vida es como una mesa, donde tienes ciertas patas. Para mí una es la familia, tu pareja, tus hijos, tus padres, tu ecosistema, otra es el trabajo, otras son tus amistades, y yo creo que cuando alguna de las patas no está, toda tu vida se ve impactada. Yo he tratado, no sé si con éxito o no, de tratar de conservar todos esos elementos, y posiblemente el dedicarle pues, el tiempo adecuado y el esfuerzo suficientes pues te dan mucha tranquilidad para cometer el resto de cosas. Me veo difícilmente sacando un proyecto con éxito si mi cabeza está intranquila o si no tengo un entorno de paz personal que me permita estar focalizado en eso en ese momento. O sea, podríamos decir que el 20% sería cuidar las patas de esa mesa para que no se tambalee. Seguramente le dedique bastante más del 20%, pero hay algunas decisiones que son estructurales que te permiten construir otro mucho alrededor. Difícil mantener ese equilibrio. Nada en la vida creo que sea fácil. Correcto. ¿Tú lo haces? Sí, lo hago también. Sí, tú también. Sí. Bueno, sí, pero quiero decir... Pero bueno, que es realmente... Que muy interesante, Alejandro. Oye, pues nada, muchísimas gracias. A vosotros. Esperemos que sigas, ¿no? con esa inquietud, con esas ganas, y que Écija en sí, pues que bueno, pues vamos a ver la evolución y que vaya muy bien. O sea, que enhorabuena por todo lo que habéis hecho. Muchas gracias. Y te iremos siguiendo y esperemos que de aquí 1 año o 2 pues puedas volver a venir aquí y será un placer. Yo seguiré también a vosotros, que creo que estáis haciendo cosas también muy chulas en el mercado, y yo siempre digo que la vida es para los valientes. Ya te decía yo que era un buen episodio para entender trayectoria y decisiones, y yo creo que salimos sí, totalmente. Pues nada, Alejandro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. En el próximo episodio. A vosotros, un placer.